Bueno, buenas tardes. Un nuevo miércoles y como todos los miércoles a las 18 horas, una nueva edición de Miserias de la Economía, un programa de crítica económica, pero también de economía crítica, por Barricada TV, el canal 5 de Almagro, y que usted tiene derecho también a verlo por el 33.1 de la televisión digital abierta, una señal legítimamente ganada en concurso por Barricada TV y que hoy está usurpada por el canal 13 y el ENACOM tiene que resolver lo antes posible esta situación. Y bueno, hoy estamos en las vísperas, faltan solo 2 días o 3 días para el 31º Encuentro Nacional de Mujeres que se va a desarrollar en la ciudad de Rosario. Desde hace más de 3 décadas se realizan estos encuentros en un hecho que probablemente sea inédito en el mundo. Recuerdo el primer encuentro, posiblemente a mediados de los 80, año 85, 86, cuando convocó solamente a 1000 personas. El año pasado, 1000 mujeres. El año pasado fueron 65.000 y para este año se esperan 70.000 mujeres que van a inundar la ciudad de Rosario. Y bueno, qué mejor entonces que dedicar el programa de hoy a un programa de economía feminista. ¿Qué es la economía feminista? ¿Por qué hay que tratarla en forma diferenciada? ¿Qué alcances tiene? ¿Cuáles son sus orígenes? Todas estas dudas, todas estas preguntas para un tema que en general no es muy conocido, lo vamos a tratar de analizar y profundizar en el programa, y para eso hemos convocado a Patricia Laterra, economista, integrante del espacio de economía feminista en la Sociedad de Economía Crítica, a Magarí Brosio, economista, cofundadora y coeditora del blog sobre economía feminista, y a Corina Rodríguez Enríquez, economista, doctora en ciencias sociales e investigadora del CONICET de la UBA. Bueno, con todas ellas analizaremos esto, pero en un par de minutos. Ahora vamos a un breve corte y enseguida regresamos. El socialismo desde donde tiene que surgir, que no es desde la presidencia de la República. No se decreta esto. Hay que crearlo desde las bases. Es una creación popular, es una creación de las masas, es una creación de la nación, es una creación heroica, decía Mariátegui. Es un parto histórico. Esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque somos cientos. Barricada TV, la pantalla para un mundo nuevo. La rutina de la miseria y los... Barricada TV es un canal comunitario, alternativo y popular. Funciona en una fábrica recuperada, una metalúrgica que se llama IMPA. Queremos que realmente a nivel popular tengan cabida. Los medios que expresan juntamente los sentires, la forma de vivir, etcétera, de la gente de la base. Son la voz de los trabajadores, por eso yo los apoyo a muerte y le pido a todos los compañeros que acompañen la causa de Barricada y todos los medios populares para que puedan seguir en el aire. Pongo por delante de nosotros al comandante de todos los comandantes, al Cristo Redentor, crucificado y resucitado, al Cristo y su mensaje liberador, al Cristo y su mensaje de amor, de la justicia social. Y los llamo a todos. Los que quieran patria, vengan conmigo para que sigamos haciendo patria.
socialismo, inclusión. Barricada TV, un arma de combate para los que luchan. Bueno, un saludo y una invitación a los panas de Barricada TV, acá en la parroquia La Vega, donde no solamente hacemos radio, también están los compas de Barrio TV, está la dinámica cultural y todo el trabajo comunal que podamos desarrollar de aquí a que ustedes vengan. Bienvenidos y aquí lo esperamos. Un saludo y un abrazo a Barricada TV. Sigan, continúen luchando, que si no luchamos no logramos nuestro objetivo. Y nuestros objetivos son la lucha de clase, la lucha de los pobres contra los ricos, porque los ricos se quieren adueñar del mundo, se quieren adueñar de nuestro aire, de nuestra tierra. Y decirles que las Malvinas son nuestras, las Malvinas son de Argentina, y que las Malvinas no nos van a quitar, y que son circunstancias de la vida, los imperios caen. ¡Venceremos! Para esos camaradas allá en Argentina, yo le voy a dedicar esto. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva Chávez, carajo! Un saludo, pronto nos verán por allá. Sacrificio, integración, reimpulsando la nación. Justicia y revolución. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Patricia Laterra, Magarí Brosio, Corina Rodríguez Enríquez, muchas gracias por dedicar un poco de tiempo y venir al piso. Y bueno, habrán escuchado la breve introducción que pude hacer con mis escasos conocimientos del tema, así que entonces podríamos empezar por el principio, a cualquiera o a todas, a las tres. ¿Qué es la economía feminista? ¿Qué alcances tiene? ¿Por qué hay que tratarla en forma diferenciada? ¿Cuáles son las relaciones con el resto de la economía? Bueno, la economía feminista es, ante todo, una corriente de pensamiento dentro de la economía que justamente lo que busca no es un tratamiento diferenciado, sino cuestionar la mirada hegemónica y también parte de las miradas heterodoxas dentro de la economía, con una denuncia principal que es que no se puede hacer buena teoría económica, no se puede hacer buen análisis económico, no se pueden diseñar buenas políticas económicas si se desconoce que hay una relación directa y estrecha entre las relaciones económicas y las relaciones de género. Entonces la economía feminista viene haciendo una contribución desde la teoría, desde la investigación, para incorporar en la mirada de la economía esta dimensión que es esencial para dar cuenta más acertada de la realidad. Si desconocemos este aspecto de la realidad, lo que estamos haciendo es una representación de la realidad cuanto menos inexacta. Podría decirse que es una ampliación del campo de la economía en general, que abarca otros temas que la economía hasta ahora no tocaba. Sí, que abarca otros temas, pero que también los enfoca desde otra perspectiva, digamos, claro, integrándolos. Claro. Por eso quizás se puede problematizar si tiene que tener algún tipo digamos, de tratamiento diferenciado o no. Quienes digamos, nos invocamos con una perspectiva feminista, tratamos de que justamente incorporar esa perspectiva sin que tenga inmediatamente un tratamiento diferenciado. Claro. ¿Y cuál es el origen? ¿Tiene que ver con preocupaciones de tipo académico o tiene que ver con la praxis concreta que surgieron en este tipo de problemáticas y bueno, hubo que sistematizarla de alguna manera? ¿Cuál es el origen? Yo creo que la economía feminista y quienes la practicamos tenemos una peculiaridad que es que hacemos trabajo académico y también hacemos trabajo político. La economía feminista es en sí mismo un programa académico y un programa político, porque básicamente lo que se propone es producir conocimiento para la transformación de la realidad. Y una de las
preocupaciones centrales de la economía feminista, y yo diría una de las motivaciones de su existencia, es justamente la preocupación por la desigualdad. Por eso también nos parece que es un abordaje imprescindible de incorporar a la mirada particularmente de la economía latinoamericana, siendo América Latina una región tan desigual y con desigualdades tan profundas. Claro, es el continente más desigual de todos, no el más pobre, pero el más desigual, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la visión que hay en América Latina? ¿Son coincidentes con las visiones que puede haber en Argentina o puede haber otras realidades? ¿Cómo es? Yo creo que la peculiaridad que tiene la economía feminista es que todavía es un campo muy nuevo de análisis. Se puede, digamos, pensar en una formalización a partir de principios de los 90, y yo creo que tiene sí su origen desde fines de los 70 con el auge que tuvo el pensamiento del feminismo sobre los temas de reproducción y sobre los temas de trabajo y derechos de las mujeres sobre el trabajo. Y en ese sentido, quizás los 80 fue una época de formalización y de sistematización, pero más en profundidad desde los 90. Y creo que hoy en día no hay un cuerpo homogéneo de pensamiento o escuelas, ¿no? Como en economía solemos pensar la economía en escuelas, digamos, en el campo también ortodoxo y heterodoxo, pero yo creo que hoy en día no se puede invocar, digamos, solo a un tipo de escuela, pero sí es interesante ver que hay diferentes perspectivas sobre lo que se entiende de la sociedad, ¿no? Digamos, algunas más, digamos, analizando el mercado de trabajo o digamos, dentro del sistema capitalista, y algunas, digamos, opciones de análisis donde invocan otros enfoques, como por ejemplo el de la sostenibilidad de la vida. Claro. Sí, creo que todavía nos falta un poco, o sea, el proyecto a largo plazo es lograr bastante más transversalidad de la que existe hoy. O sea, hoy la economía feminista, o por ahí los estudios más con perspectiva de género, terminan siendo en gran parte muy limitados, si se quiere, o valiéndose de herramientas de otras corrientes. Y la idea no es que se quede ahí, que sea un compartimento estanco, una parte solamente de la economía, sino lograr que toda la economía contemple estas visiones. Es lo que pasa por ahí en comunicación, cuando hablamos de que es progresivo tener un suplemento feminista, un suplemento sobre mujeres. Pero en el mismo diario por ahí tenemos un titular en otra sección que le falta bastante perspectiva de género. Entonces estamos en un camino que se ha empezado a recorrer hace tiempo, pero que falta. El periodismo de género es un poco incipiente, ¿no? No está muy desenvuelto todavía, bueno, como todo. Ahora, yo creo recordar en los 80 un texto que no me acuerdo si era que hablen las mujeres o si las mujeres hablaran, que me parece que fue como un puntapié pero no recuerdo de quién era, ¿no? Pero me parece que en esa época apareció algo de eso, ¿no? Sí, yo creo que la mirada de la economía feminista se puede reconocer incluso antes del reconocimiento de la economía feminista como disciplina o como cuerpo más o menos compacto, porque las preocupaciones que la economía feminista retoma y comienza a sistematizar están presentes desde la mirada de los feminismos y de los estudios feministas y de los estudios de género. Sí, de hecho ya. Por ejemplo, Silvia Federici ya analizaba todos estos temas con Cristina Carrasco, digamos, algunas feministas y también teóricas más a fines de los 70, y también hay textos más históricos, si se quiere, pero tiene larga data. Yo estaba viendo esta revista, el EPQ, que es Economistas para qué, que es un dossier dedicado, bueno, ustedes las tres han escrito acá, ¿no? Pero revisándolo un poco, digamos, yo participé mucho en la campaña No al ALCA, digamos, ¿no? Y me tocó recorrer no solo todo el país, sino también varios países. Y los problemas de género en la campaña, especialmente en los movimientos campesinos, aparecían muy fuerte. Ahora, acá no lo vi reflejado, tal vez por la característica de la estructura social de Argentina, pero eso seguramente debe pesar bastante en los países donde el campesinado es mucho más fuerte que acá, ¿no es cierto? Sí. Quizás, igual cuando pensamos la revista, este primer dossier lo pensamos como de manera más introductoria, y por eso algunos de esos temas no fueron incorporados, pero claramente lejos de ser como una cuestión de género, sino que es como una cuestión
la sociedad, ¿no? La desigualdad que se sufre por género, por identidad. Efectivamente, digamos, el avance de las políticas neoliberales, los tratados de libre comercio, tienen un efecto en los cuerpos de las mujeres. Y sí son analizados por la economía. Y más ahora que hay un avance muy fuerte de los tratados de libre comercio en todo el mundo y particularmente en Argentina. Bueno, se planteó esta semana con la visita del presidente Temer de Brasil, que plantearon liberalizar el Mercosur para permitir, y está la Alianza para el Pacífico también, ¿no? Sí, o sea que es una... nos permite desempolvar mucha producción de la economía feminista de los 90, ¿no? Que analizaron justamente los procesos de liberalización comercial y financiera con Tratado de Libre Comercio o sin él, y las implicancias de las políticas de ajuste. Creo que mucho de lo que hemos producido en ese tiempo va a ser muy útil para la actual coyuntura, lamentablemente. Claro, porque en cierta forma hay una regresión hacia ciertos temas que parecían medianamente superados, ¿no? Pareciera como que el capitalismo a nivel mundial ha ingresado con estos nuevos TLC en una fase superior dentro de lo que Lenin llamaba el imperialismo fase superior, ¿no? Porque, digamos, en los 90 la potencia o la organización emergente que había aparecido era la Organización Mundial de Comercio, pero lo que yo he podido ver en los tratados de libre comercio que se están discutiendo ahora es que hay cláusulas que superan totalmente el OMC, entonces el OMC ya es cosa del pasado, ¿no? Entonces, miren, tenemos que ir a un corte, pero me gustaría, para cuando volvemos, si la economía feminista construye sus propios indicadores para analizar la situación, que eso yo no conozco mucho y creo que nuestros televidentes tampoco. Bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos. Hace 18 años que desde la FM Freeway pensamos en un proyecto que difundiera desde una radio comunitaria y alternativa la cultura rock del oeste. Para eso pusimos todas nuestras energías en crear una radio sin fines de lucro que difundiera a las 24 horas la música de las bandas de rock independientes de nuestros barrios. Hoy nos llegó forzosamente el cambio. Los aumentos en las tarifas de electricidad, sumado a la cancelación de pautas municipales, pone en riesgo el normal desarrollo de nuestro medio de comunicación. Muchas radios de distintas localidades atraviesan la misma situación. Es por esto que nos vemos obligados a suspender desde las 0 horas y hasta las 6 de la mañana nuestra transmisión por aire. Para poder seguir sintonizándonos en los horarios de apagón forzado, búscanos en www.fmfreeway.org.ar. La comunicación es tu derecho. No dejes que te lo apaguen. En los últimos meses, las empresas concesionarias de servicios públicos avaladas por el Gobierno Nacional aumentaron sus tarifas para usuarios particulares entre 400 y 600%, mientras que para los comercios los aumentos fueron de 1.000 hasta 1.400%. ¿Qué cambió con el aumento de tarifas? Si vos antes, por ejemplo, pagabas 90 pesos de luz bimestral, hoy podés pagar 250 pesos mensuales. Seguramente tuviste que dejar de hacer algunas de las cosas que te gustaban. Pero esto no solo te afecta a vos. ¿Sabes a quiénes más afecta este aumento? Por ejemplo, ¿qué pasa con un club de barrio si no puede pagar las tarifas con aumento? Si el club de barrio antes pagaba 1.000 pesos mensuales por luz, hoy tiene una factura de 10.000 pesos que no puede afrontar y debe considerar cerrar sus puertas. El resultado son menos actividades recreativas para el barrio. Esto se puede frenar. Unidos podemos exigir el corte con los aumentos. ¿Te enteraste que hay una campaña nacional contra el tarifazo que defiende los derechos de todos los usuarios? Para saber más sobre esta campaña, solo tenés que ingresar a nuestra web. Ahí te contamos cómo comenzó y cómo podés sumarte a la presentación de un recurso de amparo que nos incluye a todos. Defendamos nuestros derechos, que son los de todos. Sueñan los nadies con salir de pobres.
que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Tras 200 años de extracción y consumo voraz, los combustibles fósiles baratos y de fácil acceso han alcanzado su techo productivo. Las empresas y gobiernos continúan apostando por los hidrocarburos como principal fuente de energía, explotando ahora yacimientos conocidos como no convencionales. Una de las técnicas empleadas para extraerlos se denomina fracking o fractura hidráulica. Pero, ¿qué es el fracking? Para liberar el gas o el petróleo se perfora hasta la formación geológica que los contiene y se inyecta agua a alta presión, mezclada con productos químicos y arena. Esto provoca que fluyan a la superficie y puedan ser extraídos. El problema que acarrea esta técnica es el impacto socioambiental que puede traducirse directamente en aumento de la actividad sísmica, mayores emisiones de gases de efecto invernadero, gran ocupación territorial, contaminación del aire con sustancias de alta toxicidad, contaminación del agua superficial y subterránea. El agua es un bien escaso y no renovable. El fracking no solo consume millones de litros, sino que además el uso de químicos altamente tóxicos pone en riesgo las aguas subterráneas y superficiales, ya sea por fugas hacia la superficie, por derrames durante su manipulación o por incorrecta disposición de líquidos residuales. Entonces, ¿estamos dispuestos a obtener energía a cualquier precio? En Argentina la producción de petróleo y gas convencional ya alcanzó su pico productivo. La búsqueda de más hidrocarburos está extendiendo la frontera extractiva a todo el territorio nacional. El objetivo a largo plazo de YPF y las empresas transnacionales apunta a la exportación de los hidrocarburos obtenidos a través del fracking. Pero, ¿a quién beneficia esta técnica nociva, cara y contaminante? Según estimaciones del gobierno de Estados Unidos, Argentina tiene un gran potencial en gas y petróleo de yacimientos no convencionales. De hecho, el fracking ya se está practicando en el país desde hace 2 años. En Neuquén se fracturó en la Reserva Provincial Aucamahuida y en comunidades mapuche como Ñelaicó, violando la legislación indígena y su derecho a consulta previa. También se está implementando en Río Negro, en zonas de chacras dedicadas a la fruticultura, en Chubut, en las cercanías de Comodoro Rivadavia y en Las Heras, provincia de Santa Cruz. Además, se pretende comenzar a explorar en provincias sin antecedentes de explotación de hidrocarburos. Los riesgos del fracking están poniendo en guardia a poblaciones de todo el planeta. Gracias a la presión popular, ya se prohibió en países como Francia y Bulgaria y se están extendiendo moratorias en diversos puntos del mundo. En Argentina, varios movimientos populares están trabajando en proyectos similares tanto en municipios como a nivel provincial e incluso en el ámbito nacional. Informándonos y organizándonos, podemos lograr que Argentina sea un país libre de fracking. Otras maneras de obtener energía son posibles. Es hora de apostar por el uso de energías limpias y renovables. Y más aún, de discutir cómo y para qué generamos energía. Luchemos por el cambio. Paremos el fracking.
Desde el 10 de diciembre, el nuevo gobierno tomó muchas decisiones que implicaron transferencias de ingresos. ¿Qué significa esto? Que algunos sectores de la economía pasaron a ganar mucho más que antes. ¿Querés saber cómo pasó? El Poder Ejecutivo dispuso la reducción de retenciones al agro y la minería, sumando las exportaciones en los primeros 5 meses de minerales, trigo, maíz, girasol, soja y derivados, se dejaron de pagar por este impuesto 10.208 millones de pesos. Por otro lado, a través del Banco Central se desregularon las tasas de interés en el sistema financiero. ¿Qué impacto tiene? Por ejemplo, que el banco que te paga 28% de interés anual por tus ahorros, cobró 38% por prestarle esa plata al Banco Central. De esta manera, los bancos duplicaron sus ganancias y entre diciembre y abril aumentaron su rentabilidad en 44.576 millones de pesos. Por último, apenas asumió el gobierno, decidió liberar el mercado cambiario, por lo que el dólar pasó de valer 9,60 en diciembre a 14,50 en abril. Esta devaluación implicó una transferencia de ingresos por distintas vías. Por ejemplo, un exportador que vendía una tonelada de trigo a $170, antes obtenía 1.630 pesos y ahora obtiene 2.465. En total, por este mecanismo los exportadores obtuvieron un ingreso Bueno, estamos nuevamente en el aire, estamos con Patricia Laterra, Margarí Brosio, Corina Rodríguez Enríquez, y bueno, habíamos dejado pendiente una pregunta para aclarar si la economía feminista construye sus propios indicadores, si eso le sirve para proponer políticas públicas, qué utilidad se le puede dar a todo eso. Hoy nos valemos bastante de las herramientas que tenemos, las que aprendimos y los indicadores que nos permiten dialogar quizás con otros economistas no feministas. Eso por ahí es un poco clave, o sea, poder usar el mismo idioma, los mismos datos duros que alguna gente necesita, digamos, con tanta fuerza para poder entender que hay una situación de desigualdad, hace que nos veamos en la necesidad de replicar un poco los indicadores que ya existen y sí quizás luchar un poco por una refinación por género. O sea, muchas veces pasa que los datos existen, que se pueden refinar, pero que no están separados para mujeres y varones, que es básicamente la única refinación que se puede hacer, lamentablemente. También construir algunos indicadores que puedan captar algunos elementos claves en la reproducción de la desigualdad. Se me ocurre como ejemplo la discusión sobre la pobreza, cómo medir la pobreza, cómo observar la pobreza. La medida más habitual es la de pobreza por ingresos y ahí también hay desagregación y podemos contar con el indicador de feminización de la pobreza, pero una de las contribuciones que la economía feminista viene haciendo es la de construir un indicador
que a la variable de ingreso le agregue la variable de tiempo, en el entendimiento de que una de las expresiones de la desigualdad es justamente el uso superintensivo del tiempo que las mujeres tenemos que hacer en relación con los varones para poder conciliar, atender, combinar nuestra vida en el mercado laboral, en el trabajo productivo remunerado, con las enormes responsabilidades en el trabajo de cuidado, de reproducción cotidiana de la vida que todavía tenemos en una medida muy desproporcionada respecto de los varones. Claro, porque en realidad ustedes, junto con una ampliación del concepto de economía, amplían también el concepto de trabajo, al incluir en él el trabajo no remunerado, ¿no? ¿Y cuáles son las distintas facetas del trabajo remunerado? ¿Cuáles son las distintas expresiones? Una de las contribuciones centrales que hace la economía feminista es mostrar que la manera en que se organiza socialmente el trabajo que produce bienes y servicios con valor económico en el mercado, lo que habitualmente se reconoce como trabajo, no podría suceder si no existiese una dotación enorme de trabajo de reproducción cotidiana de la vida, de trabajo de cuidado, de trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo que es necesaria para la producción con valor económico, y la clave es que estos distintos tipos de trabajo están distribuidos de manera muy desigual entre varones y mujeres y entre varones y mujeres de distintas clases sociales. Cosas básicas como alimentarse, tener un hogar que esté limpio, hacer, digamos, la comida, llevar a los niños, digamos, y a los niños al colegio. Claro, ese es lo que se llamaba siempre trabajo doméstico, pero también se ha incorporado una categoría que para mí era nueva del cuidado, ¿no? ¿Qué abarca el cuidado? Quizás, digamos, el cuidar abarca mucho más a lo que se atiene solamente al espacio privado del hogar, ¿no? Y también implican las emociones, las buenas relaciones, el educar, el crear el espacio de fomento de un hogar para formar también, digamos, fuerza de trabajo, digamos, clase trabajadora que se pueda insertar en el mercado. Entonces, en ese sentido, el trabajo que se les atribuye a las mujeres es central, digamos, para el sistema, para sostener el ¿Y cómo se sistema. mide esa extensión del trabajo? ¿Cómo se puede medir? O tal vez no se puede medir. Se sabe que es mayor horario, mayor carga de tareas, pero no se puede medir a lo mejor. Sí, lamentablemente no hay demasiados datos, o sea, hay las encuestas del uso del tiempo, que se denominan como tales, donde se les pregunta a la gente en qué uso, digamos, qué uso hace de su tiempo. Lamentablemente no es algo que se releve de manera continua, no es como el resto de las estadísticas que podemos tener una comparación y ver una evolución. Acá tenemos una puntual y creo que hay una anterior, si no me equivoco, y lo que muestra es lo que un poco ya sabemos todas las que tenemos un hogar, que es que las mujeres dedicamos muchísimo más tiempo al trabajo doméstico, que lo hacemos con mayor participación, y que es algo más cultural, porque muchas veces cuando uno habla de esto le dicen, bueno, nosotras trabajamos menos en el mercado, entonces como contrapartida es razonable que trabajemos más en el hogar para compensar, y la realidad es que las mujeres, incluso cuando trabajamos 9 horas afuera del hogar, también trabajamos más en el hogar que los varones que están inactivos o desocupados, o sea que es algo claramente cultural que tenemos que poder sobrepasar. Claro, eso ha ido cambiando, digamos, en las últimas décadas, pero no lo suficiente todavía, ¿no? Como sí, para... sin duda las relaciones de género son relaciones dinámicas que van cambiando con el tiempo. Nuestra vida es distinta a la vida que han tenido nuestras madres y nuestras abuelas, es distinta desde un punto de vista feminista en un sentido positivo, pero yo creo que en esta dimensión del mundo del trabajo ha habido mucho más cambio en lo que tiene que ver con la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, al mercado laboral, que con la contrapartida necesaria, que es una mayor incorporación de los hombres en el trabajo de cuidado. Hoy, sin duda, es más común que en el pasado ver a un padre haciéndose cargo de su hijo, llevándolo al colegio, cuidándolo, pero sin embargo, estos cambios van a una velocidad mucho más lenta que los cambios en el mercado laboral, y eso ajusta en el uso del tiempo de las mujeres, que ajustamos fundamentalmente en nuestro tiempo de autocuidado, en nuestro tiempo de formación, en nuestro tiempo de esparcimiento, y haciendo magia y equilibrio con la combinación de este aspecto del trabajo de cuidado con el trabajo para el mercado. Claro, incluso con el auge de los últimos, supongo, 20 o 30 años de la industria electrónica,
Hay una cantidad de procesos en la industria electrónica que lo hacen, son mujeres. Es un trabajo muy femenino porque se necesitan manos más pequeñas, pero es un trabajo muy rutinario también, ¿no? Fíjense ustedes que yo colaboré bastante cuando el conflicto en la fábrica Lear, acá en la zona norte, que había una gran cantidad de mujeres que hacen todo el sistema de cables, etcétera, que no me acuerdo cómo era, pero ellas me decían, trabajaban a la par de los hombres y el trabajo era muy rutinario, muy agotador desde el punto de vista de la reiteración de siempre lo mismo, sin posibilidad de ningún tipo de escapatoria, ¿no? Ahora, así como ustedes construyen de alguna manera algún tipo de indicador, la economía feminista, también los que se dedican a la ecología construyen sus propias cuestiones, ¿no? Porque en la economía feminista hay una suerte de ampliación de la noción misma de economía y la noción de trabajo. Y en la ecología, los economistas que se dedican a la cuestión ecológica, hay una nueva valorización de la naturaleza, ¿no? ¿Hay una afinidad entre estas dos cuestiones? ¿Cómo es? ¿Cómo la ven ustedes? Sí, yo creo que hay un muy buen diálogo entre la mirada feminista y la mirada ambientalista, por ponerle un rótulo, ¿no? Que comparten una preocupación central, que es la preocupación por la sostenibilidad de la vida. Y cuando desde la economía feminista hablamos de la sostenibilidad de la vida, lo pensamos y lo concebimos también en un sentido amplio, es la sostenibilidad de la vida humana y de la vida no humana. Y sostener la vida de las personas, entendida como una vida digna, como una vida que se desee vivir, y sostener la vida del planeta requiere sin duda una transformación del sistema económico y de la forma de organización de la producción, que en sus formas actuales es insostenible para la sostenibilidad de la vida en este sentido amplio, no solamente que se nos va a acabar el planeta, se nos acaba o ya mismo estamos viviendo vidas que no son deseables, ¿no? Sí, en realidad estamos insertos mundialmente en una crisis de múltiples dimensiones, ¿no? Que no es solo económica financiera, es energética, es alimentaria y sobre todo es una crisis del calentamiento global que si sigue este curso vamos a tener, las nuevas generaciones van a tener problemas bastante serios, ¿no? ¿Y cómo incorporan en la economía feminista las trabajadoras sexuales? ¿Cómo se considera ese tipo de trabajo? Polémico. Justamente por eso lo pregunto. Hay grandes deudas, creo yo. No, lo pregunto además porque yo tampoco sé muy bien cómo tratarlo. No, es un tema creo que pendiente, que nos debemos por ahí ampliar un poco más. Sin duda ha habido avances, pero creo que resta discutirlo aún más. Todavía hay mucho camino por recorrer por ese lado. ¿Ustedes vieron que ahora que el Consejo, los diputados de la ciudad aprobaron una ley que prohíbe las alternadoras en los negocios, ¿no? Y bueno, esto ha provocado una gran discusión. Yo no tengo posición sobre eso, porque hay, por ejemplo, la izquierda, sectores del frente se opusieron a esa ley, ¿no? ¿Ustedes tienen una idea de esto o no tienen posición sobre esto? Sí, podemos tener. Yo creo que, pero es un debate que me parece que es muy sensible, porque hoy en día se ha llegado a un lugar de no diálogo que claramente divide al feminismo, cuando en realidad, digamos, si nos preocupamos efectivamente por querer cambiar las relaciones en donde vivimos, tendríamos que avanzar en una capacidad de diálogo mayor. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Sintonízate con Barricada TV, un arma de combate para los que luchan. Venceremos. Barricada TV, firme junto al pueblo, posta.
extiendan su mensaje para que llegue la salsa a todas las amistades. Con el cuento tropical han confundido mi ritmo. Bueno, estamos nuevamente en el aire y habíamos dejado pendiente una pregunta para ir cerrando el programa acerca de las difíciles relaciones entre feminismo y marxismo. Bueno, ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Qué posiciones? ¿Qué es lo que se debate en el movimiento feminista alrededor de esto? Sí, el texto al que vos hiciste referencia es un texto muy clásico y es un texto incluso anterior al reconocimiento de la existencia de la economía feminista. Yo personalmente creo que esos debates han perdido como vigor un poco por la fuerza hegemónica de las miradas más convencionales en la economía. Y la economía feminista... ¿No te referís a la teoría neoclásica? Exacto. En general, que es totalmente... sí, hegemónica. Exactamente. Claro. Entonces, en algún sentido, las producciones más recientes de la economía feminista se han construido bastante como reacción a esta mirada hegemónica, y yo creo que han dejado un poco de lado o en un segundo plano estas discusiones históricas con el marxismo. De todas formas, creo que aún no reconociéndose en esos términos explícitos, la economía feminista tiene una crítica central al capitalismo como forma de organización económica social, que está alimentada por visiones cercanas a las del marxismo. Y yo creo que un elemento central es la economía feminista, al incorporar el análisis del trabajo reproductivo y no remunerado, hace, digamos, mella en una cuestión fundamental, es en la división sexual del trabajo y en cómo se dividen esos trabajos. Hubo muchísima producción de los movimientos feministas y de feministas a fines de los 70, digamos, el documento de Hartman creo que levanta el guante de esos debates. Y es interesante ver cómo por años, digamos, cuando fue un momento como de mucha convulsión a esa época, en el movimiento feminista esos debates se fueron dejando de lado. Unos debates que son centrales, porque no solamente, digamos, nosotras sufrimos violencia simbólica en la justicia patriarcal, digamos, un abanico diferente de violencias, sino que hay una diferencia que es central, es en cómo se divide, digamos, cuál es la división sexual del trabajo. Y ahí yo creo que los movimientos tendrían que volver a encarar, digamos, la tarea histórica de volver a instalar en las agendas el tema de cómo redistribuir esos trabajos, no solamente exigiendo políticas públicas, ¿no?, sino, digamos, como el movimiento feminista tradicionalmente lo hizo, sino disputando las relaciones interpersonales también con los privilegios de los varones. Entonces ahí se encuentra, yo creo, una raigambre fundamental que creo que este último año, o al menos lo que yo puedo analizar, se está avanzando en eso, pero por ejemplo en Argentina es algo bastante olvidado en la agenda y que debe ser instalado. Pero sí, digamos, hay una cuestión fundamental entre la clase, entre la raza y entre digamos, las cuestiones de género en poder disputar ese tiempo. Si esa división sexual del trabajo no cambia, no va a haber un horizonte digamos, de mayor equidad para las mujeres y para, digamos, todas las personas que se corran de la norma heterosexual, ¿no? Sí, yo creo que hemos centrado por ahí la discusión siempre, como decía Corina al principio, en discutir con estas corrientes hegemónicas y quizás
una peca a veces de discutir con otra gente que es interesante y que vale la pena hacerlo. Y eso ha llevado a que en el sentido común de mucha gente que se llama marxista, se quede la desigualdad estanca en algo vinculado a la clase. Y como marxista, digamos, me parece que es importante que seamos capaces de no ser miopes con esto y entender que más allá de la clase es importante tener en cuenta este tipo de desigualdades y que existen y que están ahí y que no podemos obviarlas o subsumirlas. Bueno, ya para ir cerrando y a manera de síntesis, tal vez podríamos decir, ustedes me corrigen, que el ecofeminismo, la economía feminista, es una corriente de pensamiento que cuestiona de alguna manera las bases patriarcales y masculinas de la sociedad, que tiende a revalorizar el trabajo no remunerado de las mujeres, reproductivo, de cuidado, doméstico. Es un campo de conocimientos que amplía el alcance de la economía y también la propia noción del trabajo, que cuestiona la división sexual del trabajo y que busca mejores relaciones en las cuestiones de género con las cuestiones de clase, ¿no? Entonces, Patricia Laterra, economista, integrante del espacio ecofeminista en la Sociedad de Economía Crítica; Magalí Brosio, economista, cofundadora y coeditora del blog de Economía Feminista; Corina Rodríguez Enríquez, economista, docente en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET UBA. Muchas gracias por estar acá. Esperemos poder convocarlas en otro momento, porque creo que esto da para mucho más. Han anunciado que habrá seguramente otro dossier, así que tendremos material para intercambiar ideas y disputas. Y a ustedes también, del otro lado de la cámara, muchas gracias por estar ahí, por seguirnos miércoles a miércoles. Recuerden que a las 19 horas viene el Noticiero Popular bajo la conducción de Luciana Lávila. Y usted sabe que acá en Barricada TV, el canal 5 de Almagro, que usted también tiene derecho a verlo por la 33.1 de la televisión digital abierta, nos va a encontrar el miércoles que viene exactamente dentro de 7 días. Nos despedimos entonces hasta ese momento y nuevamente gracias a todos.